¿Qué Ok, tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, lo primero que hay que decir en un día como hoy es feliz día, porque seguramente la enorme mayoría de los que estarán teniendo la posibilidad de vernos y escucharnos hoy estarán festejando su día. Feliz Día del Trabajador para todos, una fecha que es, decimos todo feliz día, pero es para conmemorarla, porque en su origen no fue tampoco muy agradable, el motivo por el cual se estableció el 1 de mayo. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en otro momento, porque estamos en esta sección que vamos a retomar de hace tanto tiempo, de Bernalenses por el mundo, y vamos a hablar con alguien que es bernalense, digamos, pero por adopción o por haber transitado toda su infancia y juventud en nuestra querida ciudad, más allá de pernoctar en la ciudad de Quilmes. El resto del día estaba en Bernal con nosotros. Gaby García Padrón, ¿cómo va? Buen día. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Y efectivamente, me he formado en el Colegio Salesiano y como buen exalumno y alumno en aquellos momentos pasábamos todo el tiempo de lunes a domingo, salvo para dormir, el resto lo pasábamos por Alumno, allí. alumno, exalumno, preceptor, si no me equivoco, ha Sí, tenido señor. varias. Jefe de laboratorio de física y química, Está bien. Y en algún momento también con alguna catequista recorrida, ¿eh? Alguna y recorrida catequista. patagónica, así haciendo alguna misión rural con un grupo de aquí de la Casa Salesiana. Sí, señor, Bueno, efectivamente. Gaby, medianamente presentado porque si no, para el currículum de Gabriel tendría que tener un rato largo con ustedes y no es el motivo de la llamada. El motivo de la llamada es esto que sorprendió un poco al mundo, ¿no? Porque si bien en nuestro país y en nuestra región estamos bastante acostumbrados a tener interrupciones de servicios eléctricos o de gas o de cualquier otro tipo, es raro que en Europa y de manera simultánea en más de un país se haya producido un corte grande como el del lunes pasado. Gaby, ¿vos dónde estás precisamente y cómo te afectó? Yo estoy en una localidad que se llama Torrevieja, que está en la provincia de Alicante, a unos 15 kilómetros del límite con la región de Murcia, que es la provincia y comunidad autónoma que está limítrofe hacia el sur de Alicante, Ajá, hacia el norte está Valencia, que es la comunidad en la que paso más tiempo, aunque mi trabajo está en Madrid. en Madrid. Bien. ¿Y la ¿Cómo residencia me permanente? afectó? Me pilló en medio del trabajo. Eh, de hecho, parte de mi trabajo es comunicarme con distintos sitios de España y cuando se iba acercando el horario del mediodía de España, si tenemos 5 horas menos con Argentina, eh, empezaron a decir, te dejo que se está cortando la luz. Ajá. Jolín. Te dejo que se está cortando la luz. Ya lo oía en 3 o 4 sitios. Y claro, bueno, uno trabaja con un ordenador que tiene su batería, ¿cómo se llama? Tiene los móviles que tienes conexión de datos, tal. Ujú. Y tardamos un momentito en ver que se había cortado el simbolito de la energía eléctrica. Claro, en un primer Eh, momento entonces no te afectó de forma, digamos, automática, porque estabas en función laboral conectado, digamos, por otros medios que no requerían de suministro. Correcto. El tema es que primero perdí el Wi-Fi o Wi-Fi, como le llaman aquí en España, eh, y no estaba muy seguro qué pasaba. Y dije, bueno, me conecto con datos del teléfono móvil, del celular, Tampoco. y durante unos 40 minutos pude seguir en activo. Ajá. Después, en un momento, bueno, transmití a los responsables, si no tenéis inconveniente, voy a ir ahorrando energía eléctrica, la batería del ordenador, Ujú. para ir pudiendo irme conectando en lo sucesivo e ir viendo cómo iban las cosas, porque el banco tiene todas sus protecciones. No, yo trabajo para el Grupo Santander
Ok, y tiene toda la infraestructura para seguir funcionando, aunque no haya energía eléctrica, pero, ¿cómo se llama? Eh, el mundo exterior pues está como está, es decir, le claro. ha afectado cada uno de distinta manera, en algunos casos unas pocas horas, en otros muchas, muchas, muchas horas. Fue Eh, simultáneo en cuanto al inicio, ¿no? Es decir, ¿fue en todos los lugares al mismo tiempo o se fue dando así tipo cadena? fue prácticamente en el mismo tiempo. Ujú, Y esto es por una razón. Eh, la, le- la red eléctrica es eso, una red. ujú, Entonces, donde la energía se genera en un sitio y se transporta a otros. Entonces, a medida que vas pasando de sitios a otros, tienes lo que se conoce como nodos, o sea, puntos ujú, en los cuales se concentra transmisión de energía, se controla lo que pasa en esa zona y uno de los hilos que llega ahí sigue hacia el siguiente nodo. ujú, Entonces, lo que habría ocurrido es que se produce un desequilibrio entre la generación de energía y el consumo. ujú. Pensemos que estábamos de día, así que si bien era un día laborable y los centros de producción estaban allí, no se agregaba todo el consumo nocturno por la iluminación Correcto. y otras cuestiones. Bueno, de todas maneras, si es el horario laboral, supuestamente debe ser el de mayor consumo, ¿no? Me decías que fue alrededor del mediodía. Dependiendo, porque un consumo que no tienes es el de acondicionamiento del aire, por Claro, ejemplo. claro. Eh, el punto es, España tiene más o menos un consumo instantáneo de 40 gigawatts, perdón, y es capaz de producir más de 100, es decir, la producción es generosa. Bien, Eh, bien, bien. el problema que existe aquí y en la mayoría de los sitios es que no hay tecnología para acumular energía. Acumularla, claro, claro, claro. Entonces, hay que estar permanentemente equilibrando la producción con el consumo. Ujú, Entonces, en algunos momentos, ya sea porque, y lo que te decía antes, en otro sitio el clima está más desfavorable, necesitas consumir más para acondicionar el aire y correcto. entonces el exceso de un sitio se asigna al consumo de otro sitio. En Gaby, teoría, te interrumpo un segundito sí. porque hay algo que seguramente nosotros lo vivimos de una manera muy distinta, debido a que ya tenemos, lamentablemente, es bastante rutinario el hecho de los cortes, principalmente en las épocas de verano. Ustedes todavía están ahí en plena primavera, esto no ha ocurrido. Es decir, si bien nosotros tenemos ese tipo de mala costumbre de, a ver, quedarnos sin suministro por varios días inclusive. Para ustedes, ¿cómo lo vivió la gente? Es decir, fue algo que provocó un malestar generalizado, obviamente, y mucho más allá de lo que puede ocurrir acá, ¿no? Pues sí, mira, salvo algún evento extraordinario, eh, son conocidos lo que ocurrió en las islas con el volcán, aquí en Valencia recientemente con Con la la inundación catástrofe. y tal. Salvo esos eventos extraordinarios, mira, yo llevo 22 años aquí ya en Europa, para Ujú, 23. Eh, He, he trabajado bastante en el Reino Unido, un poco en Alemania, o sea, me he movido por sí. mi trabajo, pero siempre los fines de semana a dormir a casa. Llevo ya 9 años estando asignado en mi trabajo aquí en España, pero te puedo decir que en 23 años, te diría, cuento con los dedos de una mano las veces que se me ha cortado la luz por un par de horas
Y una vez pasando por la puerta de casa, yo estaba viviendo en Madrid, estaban haciendo una obra vial y una máquina, una de esos martillos neumáticos muy conocidos, le pegó a un cable y se estuvo unas 5 o 6 horas en esa zona, restringido a esa zona, eh, sin energía eléctrica, punto. Ujú. El resto, a veces una pequeña oscilación de tensión, Por eso, media hora, 15 minutos. Esto ha sido totalmente excepcional. por eso la pregunta de cómo lo tomó la población en general, ¿no? Si le provocó un temor distinto al que puede pasar aquí, o cómo lo viste vos en tus vecinos, en tu gente relacionada allí, ¿no? Mira, la gente en general se lo tomó bien en el sentido de que ninguno se volvió loco. eh, ¿Cómo se llama? Cuando fue lo del COVID, la gente salió corriendo a los supermercados. Ahora no llegó a eso, pero sí hubo gente que Ah, se mira, acercó. mira. No sé si llegó allí a la Argentina en un momento, hace mes y medio atrás aproximadamente, la Unión Europea había hablado por todas las dificultades que hay en estos tiempos, potencial ataque de Rusia, bueno, esas cosas. Había recomendado tener un kit de supervivencia en las casas. Ujú. Yo, por supuesto, me puse manos a la obra con eso. Tenerlo ahí Eh, accesible rápido, ¿no? y yo tengo en este momento 60 litros de agua para beber. Tengo 80 litros de agua no potable, pero para otros usos. Sí, bien. De higiene y demás. Y, y tengo baterías, tengo una serie de cosas. No, no No tienen compré tanque de agua, ¿no? Domiciliario. acá no sé, acá no hay tanques de agua, ni el del techo, ni la cisterna. Aquí el responsable en cada zona de enviar el agua la envía con suficiente presión para que llegue y de hecho en muchos chalets tienes que poner una reducción de presión Mirá. para que no te vuelen Sí, sí. Sí, la los cañería, la artefactos instalación. porque viene realmente con buena presión el agua. Ajá. Entonces no hay necesidad Bien. Pero de tenerlo. en este caso, post pandemia, digamos, ya están habituados a tener, como decías vos, un kit de Digamos, reserva. Ujú. hay algunos, yo tengo mi vecino aquí al lado que tiene 2 niños pequeños, yo le pregunté, le dije qué tal estaban y tal, y digo, ¿habías tomado una precaución? Dice, yo ni pelota. Mucha gente. Creo que es argentino. No, no, pero ¿cómo se llama? Hay gente que, claro, vos sentís que Rusia está lejos, Sí. hasta que el responsable de la OTAN le dijo al presidente de España que un misil desde Polonia a España tarda 10 minutos más. O sea, que hay que ir Sí, cambiando sí. el switch. No hay Entonces, distancias. sin pensar en lo peor que es meterse en una guerra, pero eh, si bien el motivador es esta amenaza velada que hay, el kit sirve para el corte de luz, Sí. para lo que ocurrió con el agua aquí en Valencia, Ujú, a lo mejor una tormenta de aquellas que te descoloca, ujú. etcétera. Si Y digamos, el kit es una sugerencia que proviene del Estado o es quizás también el Es Estado te brinda el kit. sugerencia europea Ajá, que ok. debería, digamos, los ciudadanos deberían, en- de momento está todo en modo potencial, Ujú, deberían tener, da una sugerencia, a veces a muchos les suena a una tontería, ujú. que si le preguntaras a cualquier persona caminando por Buenos Aires te diría, No, no, sí, no, no, no hace acá estamos falta. Es una acostumbrados a... exageración. Sí, 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 sí.
Eh. Pero claro, cuando No, yo tuve suerte, discúlpame, Gaby. ¿Sabés qué pensarían muchos en Buenos Aires? No, debe ser un curro de alguien que fabrica ese kit. Entonces, en complicidad con algún funcionario, digamos, están haciendo que la gente tenga temor y vaya a comprarlo. Algo así sería lo que pensamos acá. pues sí, evidentemente. De hecho, bueno, a raíz de este, al que le toca el evento, de golpe, claro, no tienes internet, todos acostumbrados a que si escuchas la radio, la escuchas con una aplicación en el teléfono, Seguro, para lo que se requiere internet. correcto. Entonces, yo soy muy mucho de escuchar la radio. Yo me levanto muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana yo ya estoy en actividad. Y claro, el que me va acompañando y me pone al día de las primeras noticias. Yo por mi trabajo leo 6 periódicos, pero ¿cómo se llama? Tú ya sabes los temas relevantes. Yo selecciono todo aquello que afecta a mi trabajo en Ujú, primera instancia, pero en los programas periodísticos de temprano en la mañana, pues te hablan de los temas relevantes, no solo locales sino de los que hay en el mundo. correcto. Aparte Y claro, sigue teniendo aquello de la radio que no requiere la atención visual, no requiere que estés exacto. sentado frente a ella ni nada, y eso te facilita. Por eso la radio, gracias a Dios, va a permanecer por siempre. Venga por otras vías o no, pero el modo de la radio va a seguir vigente, eso sí. Pues el cuento venía a dos cosas. Una, los conductores de los programas de radio sacando pecho porque la radio fue la que mantuvo, la que podía informar, porque Claro. para ver la tele necesitabas energía eléctrica. Bien, Eh, Y lo que siempre recomendaban acá en España le llaman a la radio, a las radios chiquitas, lo que llamamos la radio a transistores, le llaman directamente transistor. ajá, bien, Entonces, recordaba la época que la gente iba a las canchas de fútbol con la radio chiquita en la oreja mientras miraban el partido y escuchaban algún relato. Pues efectivamente sí hubo mucha imagen donde quienes informaban eran las radios. claro. La gente, una de los elementos importantes del kit de supervivencia es tener una radio con batería Con batería, claro, claro. porque la radio es una transmisión de ondas, no necesita de routers, no necesita de la red de Internet, que Internet es una red y tiene nodos que van Correcto, correcto. Sí, 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 sí. moviendo, tendiendo la red Ujú. justamente a lo largo. Si esos nodos no están, no Olvídate. tienes Internet. Y Gaby, la radio, sí, para ir ya casi finalizando este contacto, que seguro vamos a mantener de manera un poco más asidua, porque está muy alejado, amigo. Vamos a consultar. ¿Hay ya medianamente alguna idea seria, concreta, fundamentada sobre el origen del corte? eh, hay, hay una cosa que se sabe con certeza. A ver, Hubo una desconexión los centros productivos de energía de la red porque hubo una sobreproducción y no había cómo canalizarla. Como decíamos antes, no hay tecnología buena ujú, todavía para acumular grandes cantidades de energía, por lo tanto, la operadora tiene que ir reducir, balanceándola claro. y cuando es excesiva, como la energía viaja a una velocidad enorme, se desconecta. El, lo que está en discusión, bueno, en primer lugar, lo de ciberataque solo lo mantiene el gobierno, pero porque tiene un interés político, Ujú. digamos, por un lado, para que no la hagan responsable cuando lo es. El gobierno central hablamos, ¿no?
efectivamente. Ok. Eh, en segundo lugar, porque la sobreproducción se produjo en los mecanismos de energía renovables, eólica, ¿cómo se llama? Y solar. Ujú, La discusión está, y que, ¿cómo se llama? Si los técnicos dicen, si hubiera habido energía atómica, o sea, energía nuclear activa, o sea, porque las centrales estaban en reposo, porque había mucha producción del otro, hubiera sido más fácil equilibrar. compensar, claro. Así es. Y de hecho, esto ya había sido avisado vienen más de un año avisándolo los especialistas. El último aviso lo dio Repsol. Para los que no conocen el negocio del petróleo, no digo que tiene los días contados, pero con el tema de la contaminación y tal, tiene Claro. mala publicidad. Por lo Está tanto, todas las mutando. petroleras y tal han invertido en gas, han invertido en energías renovables, Ujú, etcétera. Entonces, Repsol había dado el aviso eh, hace 5 días. Hace un mes, una central aquí en Cartagena, lo mismo, se tuvo que desconectar. Y el problema es que el gobierno actual, que quiere ser la bandera de las energías renovables de por sí son inestables. Tú no sabes cuánto te va a iluminar el sol, no sabes ujú. cuánto te va a soplar el viento. El viento no sopla 24 horas, 7 días a Correcto. la semana de la misma manera. El sol por la noche no está, va oscureciendo, con lo cual la producción no es estable. Y como tienes que equilibrar producción con consumo, necesitas una componente Ujú. más Sí, equilibrado, ¿no? Que, estable ujú, para poder regular. ujú, Y la operadora tenía en el momento en que se produjo el problema el 70% de la energía que estaba poniendo en la mezcla de producción era energía renovable. Y solo un 10% creo que era energía eólica y un 8% de energía solar. solar. Entonces, para redondear, un 20% eran energías estables, entre la nuclear y las centrales de Hídrica. ciclo combinados, ese 20%, y las renovables eran más del 70%. Con lo cual no tenía capacidad de maniobra en caso de un pico, y ese día, en los centros donde más se produce energía, en Extremadura, que tiene el 25% de la energía solar que se produce aquí en España, estaban a pleno rendimiento. Claro, claro. Entonces, claro, con ese exceso y mucho menos consumo, se produjo el desbalance, se corta en cadena y se va. Entonces, el otro interés del gobierno es no dar la razón a las energías, a la conservación de energías nucleares, que es algo bueno, que Europa cambió su posición al ver las dependencias que esto genera, y tampoco quiere dar la razón a los que dicen que para el estado actual de la tecnología es excesiva la cantidad Producción. en la mezcla Claro, de las renovables. claro. Entonces, eh, Sí, de momento, sería por parte del gobierno asumir una responsabilidad que no ejerció en su momento, ¿no? Entonces, es difícil que un gobierno diga, sí, sí, fue culpa mía. Es muy no, difícil. y además está cargando las tintas sobre las privadas, como es un gobierno de izquierda. Yo no quiero ponerme en valor de la lucha izquierda-derecha, sino ¿Existe? ¿Existe esa lucha? y más o menos se percibe, se Sí. percibe. El Pues punto después es vamos a hablar, cuando, un día cuando la vamos a hablar de... ideología, hay gente que defiende la ideología por encima de la realidad. Claro, Eh, claro, claro. yo siempre doy un ejemplo.
todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero por mucho que pienses que puede llover de abajo hacia arriba, no va No a va a ser. ocurrir, No va a ocurrir. no va a ocurrir. Exacto, Y exacto. entonces, yo incluso tengo una prima segunda que vive acá y dice, es que la derecha fue la que privatizó Los servicios. las empresas eléctricas, Sí. porque el presidente del gobierno empezó a machacar y darle el tema a las empresas privadas. Y la responsable de esta gestión es una empresa público-privada dirigida por el Estado, Apa. que es el accionista mayoritario. Bien. Bien. La presidenta que está hoy gana 540.000 euros por año, o sea, un sueldito. Que pagan Entonces, ustedes. claro, Que pagan todo ustedes españoles. efectivamente. Ese. Entonces, ojo que yo no veo mal que gane el dinero, lo que veo mal es que por ese dinero uno puede esperar otro desempeño. Eficiencia total. Claro. Tú piensas que una hora después de que ocurrió el problema, en Portugal las autoridades salieron a hablar. Ujú. Aquí el presidente salió a hablar 7 horas después para no decir nada, no dio Ah, ninguna recomendación, no tranquilizó a la gente, eh, nada. La siguiente vez a las 12 de la noche, o sea, 12 casi 13 horas después de todo, claro, cuando el 90% ya de la energía estaba recuperada, vino a presumir de que estaba recuperada. O sea, mal, mal. La bien. presidenta de la operadora no apareció sino hasta allí. Espera un segundo, Gaby, que se ha cortado el audio. ¿Vos me escuchás? Sí, Bien. ahora sí, ¿Ahora? Ahí estamos. ahí estamos, Ahí perdón. estamos. Bien. Gaby, nos está avisando, entonces, eso fue Que el tenemos que corte. ir redondeando, ¿no? Eso fue el corte del No me audio. callo ni abajo el agua, como dicen acá. No, está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿está totalmente restablecido ya el servicio? ¿Se supone de que puede haber algún inconveniente posterior? Ya con eso finalizaríamos. Dos cosas. El servicio está restablecido, es decir, la energía se transporta a todos los sitios. Lo que han hecho los distintos sitios, sobre todo los de producción, es no han reactivado toda su actividad interna porque están viendo cuál ha sido la afectación. Tú sabes que si recibes un pico de tensión te puede quemar la nevera. Claro. eh, Trasladado eso a una empresa, puede ser un robot de producción. Ujú, Eso están aprovechando este fin de semana que es festivo, ujú. ¿cómo se llama? Para ir terminando de reactivar toda esa parte. Bien. El otro punto es, se resolvió de momento, la operadora cambió la composición, en vez de estar 70 renovable y 30 del resto, ha dado vuelta la ecuación, reconociendo en los hechos que lo Exacto. anterior estaba equivocado. Bien. Tiene mucho trabajo por hacer para que esto no se repita. Ujú. Bien. Bueno, ojalá que así sea. Ojalá que nosotros también podamos aprovechar esta experiencia europea como para poder también ir tomando nuevas medidas aquí, preventivas, ¿eh? Si bien por exceso de producción y falta de consumo creo que no va a ser el caso, por lo menos en nuestro país, porque habiendo una posibilidad, una riqueza natural más que suficiente como para producir energía para todo el continente, seguramente, no la estamos utilizando. Lo eólico y lo solar todavía está muy en pañales aquí en nuestro país. Seguramente algunos me dirán, no, no, está muy avanzado. No, pero si vamos a porcentajes de producción y de consumo de ese tipo de energía, es prácticamente inexistente. Gaby, muchísimas gracias por este contacto y seguramente vamos a estar de manera, como te decía recién, ¿no? Más frecuente con estas charlas que para nosotros vienen bien en cuanto a adquirir conocimientos de cómo se está desempeñando la vida en Europa. Esto que hablabas recién del temor de Europa en general respecto de lo que es Europa Oriental, de lo que es Rusia y esa
eso que está latente, ¿no? Ese temor latente en los europeos que se nota en el momento de tu conversación y demás, de que está ahí presente, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Fuera de cualquier opinión política que uno pueda tener, hay un hecho inobjetable que Rusia agredió a Ucrania. Punto. Eh, por mucho, muy grosero el señor Trump en sus formas y todo eso, eh, ha defendido perdón, ha tratado mejor a Putin que al señor Zelensky. Ujú. La realidad le está mostrando de que mientras Zelensky, que se sabe con un poco de dependencia de otros para poder sostenerse, pone buena voluntad y mientras se pacta un alto el fuego, el señor Putin no lo respeta. Entonces, ya en 2014 había ocurrido la invasión de Odessa, de toda la zona de Exacto. Odessa y Sí, todo sí, sí, eso. sí. Y hace poco, creo que fue el primer ministro de Inglaterra y en Francia recordaron de que no se puede permitir que Putin se salga con la suya y se quede con cosas, porque eso es lo que ocurrió en el año 38 y 39 con los avances de Alemania, Así cuando es. Así es. Chamberlain y todos esos, pues cedamos porque así evitamos la guerra. Y como dijo Churchill, quisisteis evitar el bochorno por tener la paz y ahora tenéis el bochorno y la guerra. O Exacto. sea, por Bueno, ponerlo en sí, palabras más de pueblo. Gabriel García Padrón, con él estábamos hablando hasta este momento y como decíamos recién, será hasta cualquier momento mucho más corto en el tiempo que esta última vez, ¿sí? Muy bien. Gracias, Gaby. Cuidaros mucho, ¿eh? Fuerte abrazo. Buena vida. Gracias. Chao, chao. No sé ni cómo salir, palo. Oh, perfecto. Esperá. Acá dice abandonar. Acá está.